Hola, ¿qué tal? Esto es Mexican Curious Watching, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, amigas y amigos. Vamos a ver una recomendación muy interesante que nos han hecho. Por acá ya tengo un dato básico, señores, y ellos se llaman Xipetotec, y dice aquí que su género es el brutal death metal prehispánico. Los integrantes del grupo son Martín Martínez, que toca la guitarra, el bajo, la batería, flauta azteca, tambores aztecas, palo de lluvia, y Alejandro Camacho en las voces. Imagino que ha de tocar algunos instrumentos también, pero bueno. Su ciudad de origen es Cuautitlán Izcalli, aquí en el Estado de México, señores. Saludotes hasta Cuautitlán Izcalli. Y bueno, vamos a escuchar, es al parecer el video oficial, señores, muy interesante. La canción se llama Tonalyacantoc. Entonces vamos a ponerle atención y damos una opinión al respecto. Vámonos con Xipetotec, señores. Todo el poder, señores. Excelente, cómo suenan esos tambores en el fondo. Esos meros me agradan. Y de nuevo. Poderoso, señores. Xipetotec. Al parecer cantan en náhuatl. Era lo que estaba leyendo. No encontré la letra de esta canción, pero si alguien conoce de qué habla la letra, puede dejarlo en los comentarios, señores. Se los voy a agradecer muchísimo. La voz suena brutal. El gutural extremo y poderoso. Aparte, esos elementos que mete como de instrumentos prehispánicos le da un toque distinto a la música, señores. Hace que se sienta algo en el interior de los que somos de aquí de México, claro. Y por qué no, también de otros países que tienen instrumentos similares. Intensos, señores. Muy, muy intensos. Me agrada el video. Ponen de fondo imágenes prehispánicas. Muy bonitas, muy llamativas. Que le repito, hace que se sienta uno familiarizado con eso. Ahí entra otra voz. Un poco más agudita. Y bien. Ahí está el tambor. Y otros sonidos, ¿no? Prehispánicos, folclóricos. Esos son como cascabeles. No sé cómo se llaman. Bien esa guitarra. Entró maciza, señores, con ese doble bombo y el bajo sosteniendo con una buena base sólida. Y era justo un solo de guitarra, señores, sin tapujos. Me agrada, fue preciso. Bien. Esa parte me gusta, cómo se alentó, pero sigue siendo poderosa. Y los tambores le dan un toque, señores, rico en folclore y cultura y tradición ancestral. Y de nuevo, una segunda partecita de la guitarra. Ah, muy bien.
Muy muy bien. Me gustó ese solo de guitarra. Hace que uno mueva la cabeza, ese sonido, ese beat así. Y de nuevo entra el doble bombo a intensificar todo ya para la salida, señores. Así es, parecer ya va como en fade out. Y la voz pues siempre extrema, brutal. Esa técnica gutural, bien implementada a mi parecer. Muy bien, terminó con sonidos igual folclóricos, tradicionales. Muy bonito. Xipetotec con Tonalyecantoc, señores. Muy bien, me agrada. Y por acá estaba leyendo, les voy a leer un poquito de lo que significa la palabra Xipetotec. Dice, es la parte masculina del universo, la región de la juventud y de la aurora, del maíz tierno. Representa la renovación, el desprendimiento de lo que ya no es útil, la regeneración de la naturaleza, espiritualidad en las personas, así como del suelo seco en el suelo fértil. Muy bonito. De todos modos les dejo el enlace para que vean qué significa, un poco de la historia, muy interesante, muy llena de espiritualidad, de cosas intensas, del inframundo, de tradición, cultura, muchas cosas, señores, para quien nos ve de todas partes del mundo. Muy interesante, muy bonito. El nombre de esta banda también, Xipetotec o Xipetotec, no sé cómo se pronuncie 100% bien, pero yo digo es Xipetotec, yo digo que es así. Y está muy padre el personaje que es Xipetotec, ¿no? Aquí lo estoy viendo, les voy a dejar el enlace, ya les dije, para que vayan directo y ustedes lo vean, señores. Pero bueno, la música es fuerte, está bien definida, tiene calidad. A veces intento compararla, no quisiera hacerlo, pero por ejemplo Xipetotec rebasa muchas bandas que he escuchado de metal, señores, de death metal, y lo hace muy bien, a mi parecer. Se la rifan, la voz gutural está bien, esa técnica bien implementada. Yo no soy un gran conocedor de este tipo de cosas como el death metal, black metal, su historia y todo eso, no lo soy, pero trato de comprender la voz, la música, la técnica, cómo manejan sus partes, verso, coro, verso, una parte C, el final, la entrada. Entonces, al escuchar todo eso me doy cuenta de que está fino, de alguna forma así lo nombro, está fino, tiene calidad, y les digo, sí rebasa con creces a muchas bandas que he escuchado, que igual pues no voy a mencionarlas, ¿no? De otras partes del mundo, porque aquí en México he escuchado bandas de metal que también tienen muy buena calidad, van avanzando poco a poco, y sobre todo pues, se les tiene que dar ese apoyo, se les tiene que dar ese empuje, aunque ya lleven tiempo, ¿no? Porque a veces en México no son tan reconocidas y son más reconocidas en otras partes del mundo, y eso a veces a mí me causa un poco de pena o vergüenza, ¿no? De que aquí no se valore este tipo de bandas de muy buena calidad, señores. Y yo lo nombro así porque les menciono, no soy un conocedor de todo este tipo de géneros a lo grande. Los voy escuchando como me los van recomendando, y es como me hago una idea, me creo una opinión y digo, esto suena bastante bien, esto puede ir aquí a esta parte del mundo y va a sonar igual o hasta muchísimo mejor. Entonces yo recomiendo a Xipetotec, muy bien, se la rifan. Creo que me deja un buen sabor de boca. No los conocía, gracias que lo recomiendan. Voy a seguir escuchando más canciones porque al parecer ya tienen un camino recorrido, han picado piedra, y creo ahí siguen activos, siguen tocando. Espero que sí, porque creo que son de calidad, así de simple. La música es buena, la voz tiene una buena técnica, las guitarras son precisas, y el plus que le meten instrumentos folclóricos, prehispánicos, culturales, tradicionales, como quieran decirle, señores, que esa es como que la cereza del pastel. Lo he dicho en otros videos,
cuando algo está, no sé, como rico, como bien hecho, como bien implementado en una canción, es como la cerecita, ¿no? Ese toque especial, ahí está con estos instrumentos folclóricos que uno no puede dejar pasar, porque la verdad vale la pena escucharlo, señores. Pero bueno, déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones, denle like, compartan este video, suscríbanse, me ayuda muchísimo y nos vemos a la próxima. Fue Xipetote con Tonal Yekantok, el video oficial. Vámonos, abrazotes a mis camaradas de Xipetotec, nos vemos, cuídense mucho, amigos. Hasta la próxima.